Bienvenido a este episodio de El escéptico del sentido común. Nos enfrentamos a un rico diferente esta vez, específicamente a Mr. Wonderful, también conocido como Kevin O'Leary, lo cual no estaba en nuestro plan de producción. Kevin O'Leary se ha adelantado en la fila de estafadores debido a su participación en la quiebra de FTX, que ha acaparado titulares recientemente. Así que John Blincoe y su continua estafa del Hotel Orbital tendrán que esperar. No es como si fueran a algún lado. Si no estás familiarizado con la última desintegración de intercambio de criptomonedas, la quiebra de FTX causó que miles de millones de dólares en criptomonedas desaparecieran de la noche a la mañana el 11 de noviembre 2022. Sin entrar en detalles sobre FTX, digamos que todas las personas que pensaron que Sam Bankman-Fried era el genio idóneo para administrar su exchange de criptomonedas probablemente merecen la lección que están recibiendo. Pero, para ser justos, la mayoría que trataron con FTX probablemente nunca vieron a este payaso antes, así que no confiaban en él per se. En cambio, confiaban en los portavoces famosos pagados que aparecían en sus anuncios llenos de cameos, porque los respaldos de celebridades siempre funcionan tan bien. FTX se publicitaba como una forma segura y fácil de entrar en cripto. La forma segura y fácil de entrar en cripto, respaldada por algunas caras muy conocidas. Shaquille O'Neal, Steph Curry y Larry David están siendo demandados en este momento. Irónicamente, en el comercial donde apareció, David le dijo a la audiencia que no confiara en la plataforma. No lo creo. Y jamás me equivoco en esto, ¡nunca! Otro comercial de FTX mostró a Tom Brady y Gisele Bündchen, quienes aún estaban casados entonces. Desde entonces, siguieron caminos separados porque el compromiso de Brady con el fútbol superó al de su familia. Me quedan otros 10 años. Quizás 15, pero no antes de este anuncio juntos. Esto fue literalmente una representación artística de un esquema Ponzi. Llamemos a todos, estoy dentro. Sí, estoy dentro. Sí, suena bien, estoy dentro. ¿Está dentro? Sí, él dijo que te odia. Así es como FTX ganó credibilidad instantánea y se corrió la voz a través de estas voces y caras de celebridades. Pero al final, es lo que es, así que arreglemos ese cuadro final para ellos. Eso es mejor. Otra cara famosa asociada con FTX fue, lo adivinaste, el propio Mr. Wonderful, quien no solo era un portavoz pagado y embajador de la marca, también era accionista en el ahora en quiebra intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, que según Wiki, tenía más de 1 millón de usuarios y era el tercer intercambio de cripto más grande por volumen. Irónicamente, el genio empresario O'Leary insistió en ser pagado por su respaldo de celebridad en cripto. Así que ahora O'Leary está lamentándose de cuánto dinero perdió y de cómo ha terminado con las cripto y de cómo toda la industria de las cripto, si se le puede llamar así, necesita ser regulada. Pero apenas un mes antes, así es como FTX se vendía a quienes seguían su consejo en Converge 22. Y tengo que revelar, soy un portavoz pagado para FTX y también un accionista allí porque los mencionamos y un gran defensor de Sam porque tiene 2 padres que son abogados de cumplimiento. Si existe un lugar donde podría estar sin problemas, sería en FTX. Historia divertida. Los padres de Sam, Barbara Fried y Joseph Bankman no son abogados de cumplimiento, para nada. Ambos son profesores de derecho en Stanford y para escuchar lo que dicen sus críticos, son tan corruptos como los hay. Algunos de los titulares recientes podrían usarse para apoyar esa premisa, ya que Barbara y Joseph recibieron una mansión de 16 millones en las Bahamas de su infame hijo, quien ahora afirma que estaba destinada para el personal de FTX. Casualmente, las Bahamas es donde el pequeño delincuente se ha escondido desde que ocurrió todo esto. O'Leary, por su parte, ha estado constantemente en el ciclo de noticias con diversas opiniones sobre Sam, FTX, sus padres y su propia participación, y fue esta serie de eventos la que nos recordó que O'Leary ha estado atrasado en recibir su propio episodio. Así que, aquí vamos a mostrarte cómo llegó hasta aquí. Terrence Thomas Kevin O'Leary nació el 9 de julio de 1954, lo que lo hace un cáncer, al igual que Elon Musk. Su apellido proviene de su padre irlandés Terry, quien se divorció de su madre Georgette cuando O'Leary tenía 7 años y murió poco después.
Georgette se volvió a casar con un hombre libanés llamado George Kanawati, quien se hizo cargo de Kevin y su hermano menor Shane, y le dio un medio hermano. George Jr. Kanawati fue contratado en la Organización Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, lo que requería que O'Leary se moviera por el mundo dependiendo de dónde estuviera destinado Kanawati en ese momento. O'Leary creció queriendo ser fotógrafo, pero Kanawati le aconsejó que aspirara a algo más alto para que el hippie fumador de marihuana pudiera eventualmente salir de su sótano. Podría haber sido bastante feliz tocando música y tomando fotos y prácticamente sin hacer nada, pero yo no habría estado feliz. A pesar de ser un estudiante con dificultades durante sus primeros años, en parte, dice, debido a la dislexia, O'Leary logró ingresar a la Universidad de Waterloo, obtuvo una licenciatura con honores en estudios ambientales y psicología, luego continuó estudiando negocios en la Universidad de Western Ontario, graduándose con una maestría en Administración de Empresas en Emprendimiento. O'Leary hizo una pasantía en Nabisco como gerente de marca asistente para su marca de comida para gatos Miss Mew, y después de dejar Nabisco, cofundó una empresa llamada Special Event Television, con sus ex compañeros de la NBA Scott McKenzie y Dave Toms. Produjeron programación deportiva original como Six, Bobby Orr y las leyendas del hockey y Don Cherry's Grapevine. Cuando se vendió Secretaría de Comunicaciones y Transportes, O'Leary tomó sus $25,000 en ganancias para iniciar una empresa de software llamada SoftKey en 1986, junto con John Freeman y Gary Babcock. Como muchos otros que se autoproclaman imbéciles, la única persona mencionada en las entradas de Wikipedia es quien hace esa afirmación. SoftKey era una empresa de software y Freeman era el socio con experiencia previa en computación, como el creador de un programa de impresión para impresoras y trazadores. Sin él, no hay producto que esa empresa pueda vender. Cuando llegó el momento de expandir la empresa, un capitalista de riesgo anónimo que O'Leary había preparado se echó atrás en el último minuto, por lo que Kevin tuvo que suplicar a su mamá que lo salvara proporcionando $10,000. El dinero era para cubrir la nómina hasta que la empresa pudiera lanzar su oferta pública inicial, pero ahora solo están jugando con el dinero de los demás. El modelo de operación de SoftKey era acercarse a los fabricantes de impresoras para incluir versiones en CD Read-Only Memory de su software con el hardware de la impresora, asegurando la distribución. Pero SoftKey no produjo sus propios títulos aparte del sistema operativo de la trazadora de impresora. En cambio, SoftKey compró derechos de paquetes de aplicaciones y los distribuyó bajo su propia etiqueta clave. En 1992 distribuían 35 productos diferentes. En 1994 la empresa atravesaba dificultades y fue entonces cuando O'Leary comenzó a expandirse en juegos educativos. En los años 1990, comprar a tus competidores era toda la moda, y cuando SoftKey adquirió la compañía de aprendizaje en una oferta de adquisición hostil de los fundadores originales Ann McCormick, Leslie Grimm y Terry Pearl, SoftKey absorbió la línea de productos y el nombre de la empresa, luego trasladó toda su operación a Boston, Massachusetts. O'Leary a menudo habla sobre cómo su TLC creó títulos como Reader Rabbit. Ese es el sótano de $4,000 millones. Ahí es donde SoftKey Software inició sus productos. Se convirtieron en una empresa de aprendizaje y vendimos a Mattel. Justo ahí. Reader Rabbit y tío Kevin juntos. Fue simplemente maravilloso. Sin embargo, O'Leary no fue responsable de la creación de esos personajes o software. Leslie Grimm se inspiró para crear Reader Rabbit basándose en los métodos de un conocido profesor local, y Rabbit se lanzó en Apple II por primera vez en 1983. El nuevo TLC también compró famosamente Broderbund Software, quien había pujado contra SoftKey en el trato original de TLC, y también compraron MECC. Por el bajo costo de solo $420 millones, Broderbund le dio a TLC Choplifter, Loadrunner, Karateka y Prince of Persia, entre otros títulos, todos los cuales se originaron en el Apple II junto con los programas de utilidad de Print Shop, Printmaster y Mavis Beacon Teaches Typing. Broderbund les dio este famoso título adaptado a una serie animada emitida de 1994 a 1999 y un programa de juegos infantiles con esta pegadiza canción temática. El mundo es Carmen Sandiego, eso estará en tu cabeza todo el día ahora. MESC, el Consorcio de Computación Educativa de Minnesota, le costó a TLC otros $370 millones para obtener títulos como The Oregon Trail y otros títulos de Trail, The Muncher Educational Series, Storybook Weaver y Dino Park Tycoon.
Así que SoftKey y TLC bajo O'Leary expandieron su biblioteca de títulos no por innovación, no por 1.500, sino por adquisición y tomas de control hostiles, y aunque TLC en ese momento era reconocida en la comunidad de software, esa estatura fue mal ganada. Los accionistas de TLC lo sabían y jugaron de manera inteligente con su venta. Sabían que las finanzas de SoftKey eran un desastre, por lo que insistieron en una venta totalmente en efectivo en lugar de la propuesta de intercambio de acciones que se les ofreció. Las acciones se compraron directamente a 67.50. Sin embargo, las opciones de acciones no adquiridas se transfirieron a acciones de SoftKey. Ese trato añadió $100 millones en deuda a una posición financiera ya débil. Los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa muestran que TLC sufrió pérdidas netas de $376 millones en 1996, $495 millones en 1997 y otros $100 millones en 1998. Además, el déficit acumulado de TLC superó los 1.100 millones al final de 1998. Sin embargo, sus cifras de ingresos captaron el interés de Mattel, el mayor fabricante de juguetes del mundo. En 1999, Jill E. Barad, de 48 años, era una de las pocas mujeres director ejecutivo de una empresa Fortune 500 y relativamente joven para el cargo. Se unió a Mattel en 1981 como gerente de producto y ascendió en la jerarquía hasta que el 1 de julio de 1997 ocupó tanto la presidencia como la oficina de director ejecutivo en Mattel, en gran parte debido al hecho de que se le atribuía en gran medida el estatus de icono alcanzado por Barbie. En ese momento, Mattel estaba bajo algunas presiones del mercado que Barad necesitaba revertir, y era su opinión que entrar en la industria del software educativo a través de esta adquisición iba a ser más fácil que comenzar una división desde cero. Sin realizar diligencia debida, el 14 de diciembre de 1998, Barad anunció que Mattel adquiriría la compañía de aprendizaje en una fusión de acciones por acciones aprobada unánimemente por ambos consejos. No obstante, el valor del acuerdo parece estar en discusión. Al anunciarse inicialmente, se fijó en $3.800 millones. Otros artículos y wiki ahora valoran el trato entre $3.600 y $4.200 millones. Los créditos de apertura de Shark Tank relatan la historia de O'Leary. Kevin O'Leary es un capitalista de riesgo que comenzó un negocio de software en su sótano que finalmente vendió por $3.200 millones. $1.000 millones están dentro del margen de error para acuerdos de este tamaño. Los accionistas votaron a favor del acuerdo el 7 de mayo de 1999 y la fusión se completó el 13 de mayo de 1999 con las acciones de Mattel cerrando ese día a $28.25. O'Leary llegó con este acuerdo convirtiéndose en el presidente de la división TLC Digital de Mattel, supervisando a 3.000 empleados que se esperaba generaran $800 millones al año, mientras él ganaba un salario anual de $650,000. Aunque sus engañosos materiales promocionales te harían creer que O'Leary se convirtió en multimillonario con esta transacción, su ganancia total fue de solo $11 millones. Desglosaremos ese total para ti pronto. Como el Globe and Mail afirmó correctamente, O'Leary no es un multimillonario, solo actúa como uno en la televisión. Poco después de cerrar este trato, las finanzas de TLC comenzaron a desmoronarse, y la división que se suponía generaría $60 millones por trimestre perdió $105 millones en el siguiente trimestre. Este déficit inesperado, según el Wall Street Journal, resultó de malas deudas, debido a acuerdos de distribución discontinuados y un acuerdo de licencia fallido que se suponía que aportaría esos 60 millones cada trimestre. Uno de los mayores problemas que enfrentó Mattel fue que TLC anteriormente no había invertido nada en 1.500 para nuevos títulos, y para aumentar sus cifras antes de que se finalizara la fusión, TLC envió miles de títulos desactualizados en nuevos empaques a sus vendedores, una práctica dudosa conocida como llenado de canales. Cuando estas unidades fueron enviadas, TLC las contó como vendidas, pero si no se vendían, los vendedores podían devolverlas para obtener reembolsos completos, que Mattel debía honrar. Las pérdidas fueron de cientos de millones de dólares. O'Leary y su presidente en TLC, Michael Parrick, sabían de las masivas devoluciones que se avecinaban.
En agosto de 1999, ambos vendieron la mayoría de sus acciones respectivas 2 meses antes del informe de ganancias, embolsándose $5.9 millones cada uno antes de que todo se derrumbara. El informe de ganancias del tercer trimestre que detalla estos horrores financieros se publicó después de horas el 1 de octubre de 1999, un viernes. Las acciones de Mattel cerraron ese día a $19. Cuando se reanudó la negociación la semana siguiente, las acciones de Mattel cayeron a $12 el martes 5 de octubre. Esta caída del 41% en el precio de las acciones eliminó miles de millones del valor de mercado de Mattel. El caos causado por esta transacción preparó a Mattel para más de una docena de demandas de accionistas que se convirtieron en una acción colectiva, alegando una grave tergiversación por parte de la empresa con respecto a la adquisición de TLC. El mes siguiente, en noviembre de 1999, O'Leary fue despedido 6 meses después de su contrato de 3 años en Mattel. No solo era claramente incompetente como presidente, sino que se evidenció que O'Leary había estado manipulando los libros de TLC desde el inicio. Sin embargo, a pesar de ser despedido, O'Leary se fue con un paquete de indemnización de $5.211 millones, al igual que su cómplice, Barrick. Los $11 millones que O'Leary ganó de este trato son una combinación de los 5.9 millones en acciones que vendió en agosto y los 5.2 millones de indemnización que obtuvo cuando fue despedido. Cuando se contabilizó el año calendario 1999 de Mattel, las pérdidas en la división TLC sumaron $206 millones, lo que provocó que Mattel como empresa informara una pérdida anual en toda la empresa de $86 millones. El 2 de febrero del año 2000, la directora ejecutivo Barad fue obligada a salir de la empresa, ya que la idea y ejecución del trato fue en gran medida obra suya. Aunque ella salió bien, su paquete de compensación de 50 millones le proporcionó una pensión anual de 1.2 millones durante los próximos 10 años. Jo Barad fue inducida al Salón de la Fama de la Industria del Juguete en 2014 debido a sus contribuciones previas a la industria y por su filantropía al establecer una donación de $25 millones de Mattel para reconstruir el Hospital Infantil Universidad de California, Los Ángeles. Pero a pesar de su anterior estatus de superestrella, las negociaciones de Barad con O'Leary cortaron su carrera en Mattel justo antes de su 20º aniversario. En un rápido aparte, ¿qué diablos es esa cosa? Es simplemente espeluznante. El 10 de marzo 2000 Mattel anunció el despido de cientos de empleados, incluyendo a 500 trabajadores de la división de aprendizaje de la compañía, representando el 16% de su fuerza laboral. Para entonces, las acciones de Mattel habían caído a $9.06 el día del anuncio de los despidos, y después comenzaron a recuperar una modesta ganancia. Sin embargo, Mattel se vio obligado a vender los activos de TLC ese mismo año con una pérdida del 99.4%, aceptando una donación de caridad de $27.3 millones del grupo de tecnología de Gore el 30 de septiembre del 2000 por una división de software que le había estado costando a Mattel $1 millón por día. Al final, Gore vendió la empresa en partes. Y en el 2002, Mattel finalmente resolvió las demandas presentadas contra ella por los accionistas que estaban disgustados con la adquisición del fabricante de juguetes de The Learning Company, pagando otros $122 millones en multas y $13.5 millones en honorarios legales del demandado para hacer desaparecer los casos, cargando convenientemente $120 millones de este total a su póliza de seguro, 500 terminando así este capítulo muy oscuro de la historia de Mattel. Entonces, cuando escuches a Kevin O'Leary alardear sobre cómo vendió su compañía de software de sótano por $4.000 millones a Mattel, sabrás exactamente de qué se jacta. Está presumiendo de ser el arquitecto principal de uno de los peores tratos en la historia de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, después de que Kevin O'Leary destruyó por sí solo la industria del software educativo, de alguna manera terminó en el primer panel de dragones en el Den de Dragón de Canadian Broadcasting Corporation, un programa que se emitió por primera vez en Canadá en 2006. Y aquí es donde Kevin O'Leary desafortunadamente se hizo conocido. Cuando volvamos para la segunda parte de la historia de Kevin O'Leary, retomaremos al inicio de su carrera en el Den de Dragón, donde se le presentó como un maestro negociador para los emprendedores aspirantes. Ese papel llevó a muchas otras oportunidades para O'Leary y vamos a abordar cada una de ellas por turno. La segunda parte está por venir.